Padre celestial que estás en los cielos, santo eres, tres veces santo. Hoy nos acercamos como indignos, como aquellos que no merecíamos nada de ti, Señor, pero que en tu amor infinito y eterno nos has reconciliado contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que te damos muchas gracias, Señor. Gracias por Cristo, por su glorioso sacrificio en la cruz. Te pedimos, Señor, que nos asistas en esta mañana, que guíes nuestras vidas, que guíes nuestros corazones, Señor, hacia el entendimiento de tu sabio consejo. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos siempre en los méritos de nuestro amado y único Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano, puede tomar asiento en esta mañana. La misericordia del Señor siga sobre sus vidas y asimismo su gracia conforte sus corazones. Quiero invitarle a que vaya conmigo a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías capítulo 31, versículo 3. En el año 586 antes de Cristo, el año en el que el mundo de Judá se detuvo, Jerusalén, la ciudad que se creía invencible por albergar el templo de Jehová, no era más que una pira funeraria. El asedio de Nabucodonosor duró 18 meses agónicos. Dentro de las murallas, el hambre llegó a niveles incluso inhumanos. El profeta Jeremías él mismo describe en su libro de Lamentaciones cómo las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos por la falta de pan. La pestilencia y la desesperación convirtieron la ciudad de David en una antesala del infierno. Y cuando finalmente estas murallas cedieron, no hubo misericordia. Los soldados caldeos irrumpieron incendiando todo a su paso, incluyendo el majestuoso templo de Salomón. Ver el humo del templo ascender no era solamente ver un edificio arder, sino que para el judío era ver la presencia de Dios abandonándolos. Y lo invito, mi hermano, a que imaginemos la escena de la que estamos hablando en las puertas de la ciudad en ruinas. Largas columnas de cautivos encadenados por el cuello, caminando hacia un destino incierto, aproximadamente a 900 millas de distancia. Y aquí es donde el dolor se vuelve personal, porque padres eran separados de sus hijos, jóvenes doncellas eran llevadas como botín de guerra, los ancianos eran abandonados a su suerte en los caminos por no poder seguir el paso. El Salmo 137 captura este sentimiento diciendo, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Esto no era solamente un exilio político, esto era un desarraigo del alma. Las familias incluso llegaron a preguntarse si alguna vez volverían a verse o si sus nombres se borrarían de la historia. Este pueblo entró en una gran crisis de fe que preguntaban, ¿dónde está Dios? Imaginemos esta escena, mi hermano, porque esta era la pregunta que asfixiaba a los sobrevivientes.
En la cosmovisión antigua, si una nación era derrotada, eso significaba que su Dios había sido derrotado por el Dios invasor. Y el pueblo de Israel entonces enfrentaba una de sus mayores crisis existenciales. Ellos se preguntaban, ¿es el Dios de Babilonia más fuerte que Jehová? ¿Ha cancelado Dios su pacto debido a nuestros pecados? ¿Se ha olvidado Dios de su misericordia? Estas eran algunas de las preguntas que este pueblo se hacía en medio de este momento. Así que el sentimiento general era de un abandono total. El profeta Jeremías, aquel que había advertido sobre este juicio durante décadas, ahora caminaba entre los escombros, solo. La nación sufría aquello que los teólogos llaman el eclipse de Dios. Parecía que el pecado de Israel había agotado finalmente la paciencia divina y que ese hilo de la historia con Dios se había cortado para siempre. Y amada iglesia, es precisamente en este escenario de cenizas, cadenas y de rostros bañados en lágrimas donde Dios rompe el silencio. Cuando el pueblo dice, mi camino está oculto de Jehová, Dios responde en Jeremías 31:3, el texto que acabamos de leer como nuestro texto base, responde desde la eternidad. Y es asombroso ver que esta promesa no llega cuando Israel está en su mejor momento, en medio de los cánticos y los sacrificios en el templo, sino que llega cuando están en la lona, derrotados y convencidos de que ya no son amados. Y que Dios use su palabra eterno en este momento era un bálsamo radical para este pueblo. Porque ellos les está diciendo que su amor no depende de su estabilidad de las murallas de Jerusalén, sino de la estabilidad de su propio trono. En otras palabras, el exilio que este pueblo estaba viviendo era algo temporal, pero Dios les estaba diciendo que su amor era y es eterno. Así que mis hermanos, si nosotros hacemos una exégesis de este texto, el texto inicia con una manifestación divina. El texto dice, Jehová se manifestó a mí. Comienza el texto con una aparición. Y en el hebreo la frase sugiere una revelación que viene desde lejos. Esto tiene una doble implicación aquí. En un sentido geográfico, Dios se manifiesta incluso en la lejanía del exilio, en Babilonia. Pero también tiene una implicación temporal. Y es un recuerdo de lo que Dios hizo en el pasado. Mis hermanos, para este día de hoy, el título de nuestro sermón es Un amor eterno. Para aquellos que llevan registro, ese es el título de nuestro sermón, Un amor eterno. Y le invito entonces también a considerar el bosquejo en el que vamos a desarrollar este sermón que consta de 3 puntos. Primero, la eternidad de ese amor. Es lo primero que vamos a ver, la eternidad de ese amor. Luego vamos a ver la acción de ese amor. Y por último, vamos a ver la seguridad de ese amor. La eternidad, la acción y la seguridad de ese amor. Entonces veamos la eternidad de ese amor. Y lo primero que podemos decir, mis hermanos, es que es un amor que precede nuestra existencia. Es un amor que precede nuestra existencia. El concepto de amor eterno del que habla nuestro texto base, y es aquí precisamente donde entramos al corazón de este versículo. La palabra hebrea que se usa allí para amor es la palabra ahabat, así tal cual como suena, ahabat. Y a diferencia de otros términos, esta expresión a menudo describe un amor de elección. Es un amor totalmente distinto porque es un acto de la voluntad de Dios.
Incluso para comprender la distinción de este amor divino, es útil para nosotros en esta mañana contrastar los conceptos con los que podemos nosotros asimilar esta expresión amor y que incluso estos conceptos influyen actualmente en nuestra mentalidad. Y ese término hebreo, como decía Ahabat, es que el que Dios usa en este pasaje. Entonces vamos a hacer una serie de comparaciones con los diferentes tipos de amor de los que habla la Escritura. El primer amor que habla la Escritura, o uno de los más conocidos dentro de la Escritura, es el amor del deseo. Ese amor del deseo es utilizado con la palabra eros, de donde hoy en día se deriva la palabra erótico o erótica. Entonces, este es un término muy presente en nuestra cultura. Pero esta expresión es un amor que se despierta por la belleza o el valor del objeto amado. En un sentido más simple, es un amor que necesita poseer. Pero Dios no nos ama a nosotros con este tipo de amor. Él no nos eligió a nosotros porque vio algo atractivo o valioso en nosotros, en nuestra condición de pecado. Así que ese no es el amor del que habla aquí en este texto. Otro amor conocido en la Escritura es el amor de la reciprocidad. Y este amor de la reciprocidad es conocido como el amor fileo. Y este amor fileo es el amor de la amistad y de la hermandad. Este requiere una respuesta mutua. Es un amor de si tú me das, yo te doy. Y si Dios nos amara a nosotros solamente con este amor, este exilio por el que estaba pasando Israel había sido el fin de la relación, pues el pueblo dejó de corresponder a Dios. Entonces, descartamos también que este sea el uso de esta expresión. Pero si hablamos del amor Ahabat que mencionábamos al principio, que es el amor de la elección soberana, y es el que se usa aquí en Jeremías 31:3, en un contexto teológico, mis hermanos, esta expresión hebrea Ahabat es un equivalente más cercano al del Nuevo Testamento conocido como el ágape, que es otro amor mencionado en la Escritura. Y este es un amor que primeramente es voluntario, porque es Dios quien decide amar. No es una fuerza externa lo que lo obliga a él, sino su propia voluntad. Lo segundo de este amor es que es un amor intenso. Esta expresión se usa para describir la pasión de los amantes en el cantar de los cantares. Y podemos decir nosotros que el amor de Dios no es un amor frío o meramente legal, sino que es un fuego que siempre está ardiendo. Y lo tercero es que es un amor que es invencible. Y a diferencia del amor fileo, que se puede enfriar, o del amor eros, que desaparece con el tiempo, este ahabat de Dios está ligado a la eternidad. Y él lo dice claramente allí, con amor eterno te he amado. Y esa expresión eterno también tiene una alusión muy positiva para nuestras vidas. Y es que no solamente significa mucho tiempo, eso realmente no es lo que significa eternidad, no es mucho tiempo, se refiere a algo que no tiene principio y que tampoco tiene fin. Es una continuidad que trasciende las eras. Es un amor que existía antes de la creación y que permanecerá incluso después de que los cielos se enrollen como un pergamino. Así que mis hermanos, esta palabra traducida como eterno en nuestro texto es Olam. Y en su raíz primitiva, esta expresión Olam se deriva de una palabra que significa ocultar o esconder. Y esto a nosotros nos da una pista que es fascinante realmente sobre la perspectiva bíblica de la eternidad. Porque para el pensamiento de un hebreo, Olam se refiere a un tiempo que se extiende hasta el punto donde la vista humana ya no puede alcanzar. Así que miremos nosotros, mis hermanos, con lo que estamos hablando,
las implicaciones que tiene este amor eterno que acabamos de leer en nuestro texto base. Si hacemos una mirada hacia atrás, su amor se pierde en la eternidad pasada. Y si miramos hacia adelante, su amor se extiende más allá de cualquier final previsible, incluyendo incluso la muerte. El profeta Jeremías utiliza esta palabra olam, que como ya hemos visto es eterno, nos lanza a nosotros hacia atrás, hacia un pasado que no tiene punto de partida, y esto nos lleva a contemplar la lección eterna. Y este sermón providencialmente tiene mucha coherencia con nuestra escuela que veíamos hace un momento, donde hablábamos acerca de la elección también, y que tenía esa condición o ese propósito eterno. Asimismo es este amor, un amor eterno. Así que, amado hermano, debo decirte en primera instancia que tú y yo no somos un accidente biológico que Dios aprendió a amar sobre la marcha. El amor de Dios por su pueblo no es una reacción a nuestra aparición en la escena de la historia. Es la causa de que nosotros estemos en ella. Antes de que el primer átomo de hidrógeno fuera formado, antes de que el tiempo mismo comenzara a correr en el gran reloj del universo, el nombre de su pueblo ya estaba grabado en él. Y este amor, mis hermanos, es pretemporal, porque si Dios es eterno y si Dios es amor, tal como dice Primera de Juan 4:8, entonces su amor es tan antiguo como su propia existencia. Podemos decir de que no hubo un tiempo o no hubo un momento en la línea del tiempo de la eternidad donde Dios no te amara. Él te amó desde la eternidad. Y esto destruye por completo cualquier noción de que nosotros debemos hacer algo para que Dios comience a amarnos. Este amor eterno no da pie a eso. Él ya nos amaba cuando éramos solo un pensamiento en su mente infinita. En nuestra sociedad nosotros estamos condicionados por el amor condicional o amor por desempeño. Un jefe nos aprecia si somos productivos. Asimismo, el cónyuge nos ama frecuentemente si somos amables. Los amigos nos buscan si somos divertidos. Y nosotros, en una forma desordenada, hemos proyectado esta psicología humana sobre el rostro de Dios, asumiendo que su afecto fluctúa según nuestra lectura bíblica diaria o por nuestros fracasos morales. Pero sin embargo, Jeremías 31:3 establece que el amor de Dios se basa en su esencia y no en nuestro estado. Así que si el amor de Dios dependiera de nuestra santidad, sería un amor muy frágil. Si dependiera de nuestro conocimiento teológico, sería un amor elitista. Pero como depende de su carácter, es un amor que es inquebrantable. Es un amor inquebrantable y esto nos conecta a nosotros con la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amada iglesia, si su amor tuviera un principio basado en algo que nosotros hiciéramos, lógicamente tendría también un final basado en algo que nosotros dejáramos de hacer. Pero esto no es así, mi hermano. Al ser un amor eterno, es un amor que no conoce sombra de variación alguna. Así que Dios no te ama hoy más de lo que te amó ayer, ni te va a amar menos si fallas mañana. Porque su amor alcanzó su máximo nivel en la eternidad pasada. Así que si Dios te amó con un amor eterno antes de que tú pudieras hacer algo bueno o malo,
Entonces tu pecado, por más grande que sea, no ha tomado a Dios por sorpresa. Ya Él conocía nuestro peor día cuando decidió amarnos para siempre. Y debemos tener presente, mis hermanos, que esta verdad no es que nos dé licencia para pecar, sino que todo lo contrario nos da la seguridad para volver a casa. Pensemos en el hijo pródigo. El hijo pródigo, él no regresó porque él fuera un buen hijo. ¿Por qué lo hizo? Porque recordó que el carácter de su padre era amoroso, incluso cuando su vida era un desastre por completo. Volvió a la casa de su padre. Su padre lo recibió con los brazos abiertos, llenos de amor. Veamos ahora, mi hermano, la acción de ese amor, nuestro segundo punto. Y ante eso podemos decir que es un amor que persigue incluso en la distancia. Mientras que en el primer punto hablábamos de la duración de ese amor, que ya hemos dicho que es un amor eterno. Este segundo punto ahora nos habla a nosotros de la dirección de ese amor. Y el amor de Dios no es un amor estático que espera en un trono a que el pecador regrese, sino que es un amor dinámico que sale incluso a buscarlo. La palabra hebrea que la Reina Valera traduce como prolongué, que es lo que sigue diciendo nuestro texto base, es la expresión hebrea mashak. Y esta, en otros contextos bíblicos, traduce atraer, arrastrar, sacar. Son sinónimos de esta expresión. En este sentido, mi hermano, esta expresión prolongué se usa para describir cómo se saca agua de un pozo. Y los que alguna vez, o no sé, por televisión han tenido la oportunidad de ver cómo se saca agua de un pozo, hay que jalar, hay que arrastrar un balde con una cuerda. Así que, mi hermano, esto subraya totalmente la iniciativa divina de nuestro Dios. Nosotros no buscamos a Dios por nuestra propia cuenta. Y eso debemos tenerlo nosotros presente. Es su amor el que ejerce una atracción sobre nuestra alma. Veamos lo que dice Oseas capítulo 11, versículo 4. Y le invito a que vaya hasta allá. Oseas capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí encontramos un eco de este concepto. Con cuerdas humanas los atraje. Ahí estamos viendo la misma expresión, mashak. Entonces Dios no nos arrastra a nosotros con cadenas de esclavitud o con el látigo del miedo, sino que la irresistible dulzura de su bondad es la seducción santa de la gracia. Pero nuestro texto sigue diciendo, por tanto te prolongué mi misericordia. Y la Reina Valera dice, te prolongué mi misericordia. Y esta expresión misericordia es quizás la palabra más importante de todo el Antiguo Testamento, porque esta se traduce como un amor leal, como fidelidad de pacto o una gracia inquebrantable. Recordemos que el verbo prolongué o atraje sugería la acción de un pastor que atrae a sus ovejas, o el lazo de amor que no fuerza, sino que seduce suavemente. Y si bien Jeremías 31:3 usa este verbo de atraer, de prolongar, el concepto que más importa allí es el que incluso el que sostiene toda la frase, es la palabra misericordia. Y esta palabra es tan rica que no tiene una traducción única en español, porque se traduce como misericordia, bondad, favor, lealtad.
Entonces, esta expresión misericordia no es un sentimiento espontáneo o una emoción pasajera. Es un amor basado en un compromiso legal y relacional. Es el amor que se muestra a alguien con quien se tiene un pacto, incluso cuando esa persona ha roto los términos del acuerdo. Y eso es lo que hemos hecho en muchas ocasiones nosotros como seres humanos pecadores. El Salmo 136 es un salmo realmente maravilloso que consta de 26 versículos y lo invito a que haga el ejercicio, mi hermano, de que revise este salmo y usted verá cómo una y otra vez se repite la expresión porque para siempre es su misericordia. En cada uno de los versículos se repite la expresión porque para siempre es su misericordia. Así que mi hermano, esta expresión misericordia es el equilibrio de este texto que acabamos de leer. Así que mi hermano, haciendo una síntesis del uso de estas palabras, podríamos leerlo de la siguiente manera. Te he amado con un amor de elección soberana e intensa, que se extiende más allá de los límites del tiempo visible. Por lo tanto, he extendido hacia ti mi lealtad inquebrantable de pacto, incluso cuando estabas lejos. Y esta combinación de palabras nos dice a nosotros que el amor de Dios no es un accidente de la historia, más bien es un diseño de la eternidad, porque esa misericordia de Dios es el brazo extendido, esa eternidad de la que se habla es la medida de ese brazo y asimismo ese amor es el corazón que mueve ese brazo hacia nosotros, su pueblo. Y recordemos el contexto que mencionamos, mis hermanos, al inicio, en la introducción. Israel, el pueblo de Judá estaba en Babilonia. Geográficamente ellos estaban muy lejos, a cientos de kilómetros de la tierra prometida. Estaban a años luz de la santidad de Dios. Pero aún así, esa distancia no es un obstáculo para el amor eterno de Dios por su pueblo. Muchos miembros de la congregación pueden sentirse en Babilonia. Se sienten lejos de Dios por una adicción que puedan tener, por un divorcio, por un fracaso moral o por una frialdad espiritual que ha durado años. Pero el mensaje de Jeremías, mi hermano, es que la misericordia de Dios tiene un brazo largo para alcanzarte donde estés. Dios le dice a su pueblo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Vemos entonces nosotros que Dios no esperó a que Israel regresara a Jerusalén para hablarles. Eso no fue lo que pasó. Él fue al lugar del cautiverio, Babilonia, y allá les habló. Amada iglesia, Dios está más cerca de ti en tu desierto de lo que tú crees. Y nosotros debemos descansar en eso, porque su amor no es un premio que nosotros recibimos al llegar a la meta, sino que es la fuerza que nos recoge del suelo para que podamos empezar a caminar. Donde Dios es el protagonista activo de la salvación. Así que mis hermanos, si nosotros ponemos a ver la inmensidad, la eternidad de este amor de Dios, podríamos pensar en el Edén. Dios no esperó a que Adán pidiera perdón. Dios caminó por el huerto preguntando, ¿dónde estás tú? Y por eso veíamos y hablábamos de la acción de ese amor, que es un amor que siempre busca. En el camino a Damasco, Jesús no esperó a que Saulo se arrepintiera. ¿Qué hizo? Se le apareció en medio del camino. Y en Jeremías 31, que es donde estamos, Dios interrumpe ese lamento del exilio en el que están con esta declaración de amor.
Nuestro Señor Jesucristo dice que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo trajere. Y esta expresión, si el Padre no lo trajere, es la misma de la que hemos estado hablando nosotros por parte de Dios. ¿Y cómo nos atrae el Padre a nosotros? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo nos atrae el Padre a nosotros? A través de la cruz. Jesús prometió, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Amada iglesia, la cruz es el punto máximo de la atracción divina. El amor eterno del que estamos hablando aquí en Jeremías se hizo carne para morir en la distancia de nuestra rebelión y así tirar de la cuerda de nuestro corazón de regreso al Padre. Así que te pregunto en esta mañana, amado hermano, ¿de qué estás huyendo hoy? ¿De qué huyes? ¿Por qué intentas esconderte de un amor que ya sabe dónde estás? Así que si hoy sientes una inquietud en tu corazón, un deseo de volver a Dios, créeme que no es una idea tuya, mi hermano. No tenemos esa capacidad. Es ese prolongué de Dios. Es el Padre tirando suavemente de la cuerda de tu alma. Por lo tanto, no te resistas a esa atracción de su misericordia. Y ahora también veamos la seguridad de ese amor. Veamos nuestro tercer punto, la seguridad de ese amor. Ya hemos visto, mis hermanos, dos puntos iniciales. Hemos visto el concepto de ese amor eterno, la eternidad de ese amor. También, como segundo punto, hemos visto la acción de ese amor, que es un amor que siempre persigue. No es un amor estático, sino dinámico. Ahora veamos la seguridad de ese amor. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y este versículo no termina en una nota de nostalgia, sino de continuidad. Porque si el amor de Dios comenzó en la eternidad pasada y nos alcanzó en nuestra distancia presente, la conclusión lógica es que no nos va a abandonar en el futuro. El amor eterno es un amor que termina lo que comienza. Porque allí inmediatamente después de ese versículo 3 que leímos en Jeremías 31, él mismo registra una serie de promesas asombrosas en los versículos 4 y 5. Aún te edificaré y serás edificada. Aún plantarás viñas, saldrás en alegres danzas. Son algunas de esas promesas que Dios le hace a este pueblo. Mis hermanos, nosotros debemos entender que la restauración no es la causa del amor de Dios, sino su efecto. Porque Dios no dice, te restauraré para poder amarte. Eso no es lo que dice. Él dice, porque te amo con amor eterno, voy a reconstruir cada área de tu vida que el pecado y el exilio destruyeron. Y aquí es donde nosotros conectamos esto con la seguridad del creyente. Porque si el amor de Dios fuera un sentimiento humano, créame que tendría muchos motivos para temblar, porque los sentimientos cambian. Pero al ser un amor eterno, este amor se convierte en un ancla. El autor de Hebreos dice que nosotros tenemos esta esperanza como segura y firme ancla del alma, en Hebreos 6, versículo 19. Y esta ancla no se echa dentro de la barca, la partiría por completo. Eso se echa afuera, en algo sólido. Así es nuestra seguridad futura, mi hermano, que no depende de nuestra capacidad de sostener nosotros de Dios, sino de la capacidad
de su amor eterno para sostenernos a nosotros en medio de este mundo caído. Así que mi hermano, si Dios pudiera dejar de amarte mañana, entonces ya no sería un amor eterno. Y veámoslo de esa forma, si ya Dios dejara de amarnos mañana, entonces su amor no era eterno. Esta palabra eterno prohíbe la posibilidad de un abandono final. Siempre estará con nosotros ese amor de Dios. Y tal como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 38 y 39, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Así que, mi amado hermano, Jeremías 31:3 tiene algo más por decir. Y es que esto es lo que antecede el anuncio del nuevo pacto. Este capítulo 31 de Jeremías es el que habla del nuevo pacto, aquel en el cual hoy estamos nosotros y es el del Señor Jesucristo. Porque este es el punto más teológico y profundo de todo este libro. Porque Dios promete que pondrá su ley en sus mentes y las escribirá en sus corazones. ¿Y cómo relacionamos esto nosotros con el amor eterno? Porque ese amor eterno es lo que impulsó a Dios a enviar a su Hijo para sellar este pacto. Por lo tanto, el futuro de Israel y el nuestro está asegurado no porque ellos aprendieran a obedecer, sino porque Dios en su amor decidió darnos un nuevo corazón. Así que, amada iglesia, la seguridad de nuestro futuro no descansa en nuestra fuerza de voluntad, sino en la promesa de que Él mismo se encargará de que seamos suyos para siempre. Ya Él nos vio en nuestro pecado. Su amor eterno no se fijó en lo que éramos, sino en lo que seríamos en Cristo. Ya Él se comprometió con el resultado final. Me gusta la forma como Filipenses 1:6 es el eco perfecto de Jeremías 31:3. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es el amor eterno, mi hermano, el compromiso de Dios con su propia gloria en nosotros. Hemos visto que el amor eterno de Dios nos precede a nosotros, que nos persigue, que nos asegura. Esto no es una emoción de Dios, sino que es el decreto de un rey que no sabe fallar. Así que si Dios te amó desde la eternidad, ¿tú crees que te va a soltar en esta tormenta temporal? Créeme, amado hermano, que esta tormenta tiene fecha de vencimiento, pero su amor no, porque su amor es eterno. Por lo tanto, mi hermano, a modo de aplicaciones prácticas para nuestra vida, a la luz de este sermón, descansa. Deja de intentar ganar un amor que ya te fue dado en la eternidad. Descansa. Ese pecado del pueblo de Israel en el exilio no fue solamente la idolatría, sino el olvido. Y ellos estaban cuestionando que Dios los había abandonado. Ese fue realmente el pecado. Ellos olvidaron el carácter eterno de Dios y por eso cayeron en la desesperación. Lo segundo, mi hermano, es arrepentirnos. El amor de Dios no nos deja a nosotros en el pecado, sino que su bondad nos guía al arrepentimiento. Y algo erróneo que muchas veces cometemos es que pensamos que nos arrepentimos para que Dios nos ame. Pero eso no es así, mi hermano, porque Jeremías nos enseña lo contrario. Nosotros nos arrepentimos porque ya su amor nos alcanzó. Y lo tercero, mi hermano, es la esperanza. Porque si Dios te amó desde antes de la fundación del mundo, Él no te va a soltar ni ahora ni en el futuro. Así que descansemos, mi hermano, arrepintámonos de nuestros pecados y confiemos en la esperanza segura
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Glorioso Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque siempre nutre la vida de tu iglesia. Es la única regla que nos has dejado, Señor. Nuestro único alimento que tenemos para que esta iglesia sea nutrida. Gracias, Señor, por ese amor eterno, aquel amor que emana solamente de tu sola voluntad y que nos has amado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a descansar en este amor. Ayúdanos, Señor, a siempre guardar la esperanza de que tú estás con nosotros hasta el fin de los días, Señor. En esto descansamos, Señor. Te pedimos perdón si muchas veces hemos pensado que nos has dejado de amar. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, genuinos, agradecidos con tu amor eterno, Dios. En Cristo Jesús, amén. Y amén.